tránsito se complica. Y no hablamos solamente de lo que pasa en el mes de diciembre, que puede ser un mes un poco más caótico que los otros meses del año, sino hablamos de cómo en general ha ido cambiando la movilidad y la saturación que vivimos en nuestro país. Pero nos centramos en Lima retrocede, en lo que ha retrocedido. Les vamos a dar las cifras. Estábamos en el puesto 144, hemos caído al puesto 150 de un total de 183 ciudades. Hablamos del ranking Cities in Motion 2025. Y Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, está con nosotros para analizar justamente ese tema. Cifras, además, señor Quispe, nada auspiciadoras. Vamos cayendo este 2025, pasamos del 144 al 150. Y esto en realidad, si bien es cierto, hablamos de un ranking de ciudades, lo vivimos en distintas regiones del país. No hablamos netamente de la capital, hablamos del problema en general que se ha convertido circular y tener medios además que sean eficientes. Buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Bueno, efectivamente, pero hay más cifras que esto nos va, digamos, contribuir a entender mejor. La velocidad promedio en las ciudades, que se ha publicado ahora poco, en octubre, en Chile es 22.3 kilómetros, en Bogotá es 18.2 kilómetros por hora, Lima, México es 17.6 y Lima es 14.2. Wow. Y si vamos a este ritmo, la situación sigue en esta situación, pues este año 2026 llegaremos a 10 y quién sabe menos kilómetros por hora. Esto es sumamente grave. Y las consecuencias, el Banco Central de Reserva del Perú, el año pasado, o este año, perdón, a principios de este año, ha señalado que nuestro país pierde el 2% del Producto Bruto Interno a consecuencia de todo ello. Coincide con la también opinión de AFIN, que establece 27.691.000 de pérdida cada año. ¿Qué es lo que está pasando? También nos han señalado, recuerda el año pasado TomTom Traffic, con los peores conductores del mundo, después de Tailandia, y la ciudad más congestionada, Lima y Trujillo. ¿Qué está pasando? Claro, ¿a qué se debe en realidad, no? Claro, a ver, el problema mayor está en nuestra ciudad y en otras ciudades de nuestro país. No existe un sistema integrado de transporte. Eso es fundamental. ¿Qué cosa es un sistema integrado de transporte? Es un sistema en el que todos los buses, todos, no una ruta, no, todos los buses están integrados a los metros. De tal forma que el pasajero que ingresa, sea el metro o sea el bus en cualquier punto de la ciudad, una vez que ingresa al sistema paga un pasaje, un único pasaje, y se desplaza por la ciudad haciendo transbordos. Se baja del bus, sube a otro bus, sube a otro bus o baja del tren y viceversa, llega a su destino pagando un solo pasaje. Esa es la gran ventaja porque está integrado el sistema y está integrada la tarifa. Eso no existe en nuestro país. Existe en Santiago, existe en Bogotá, existe en Argentina, existe en todo el mundo. Si miramos Sudamérica o la región, ¿somos lo peor? Somos lo peor. Y adelante, en este propio estudio señalan a Chile como la ciudad más ordenada y que evidentemente los tienen hace 50 años, tienen metros, varias líneas de metros. Nosotros tenemos apenas uno y uno que se está construyendo. Y si bien es cierto, ya en el proyecto han aumentado 3 rutas más, ya no van a 6, van a ser 9 líneas de metro, pero está en el papel. Recién se va a convocar la licitación de la línea 3, que es importante, en Javier Prado, y la línea 4. A ver, sería un tema de política, de gestión, de infraestructura, de qué es lo que ha estado fallando para que si otros países de Sudamérica, ¿no?, nuestros vecinos, como llamamos comúnmente, lo tienen, ¿por qué nosotros no podemos ir avanzando en un sistema de transporte integrado? Lo que ha fallado es la decisión política. Veamos, de los años 90 hasta el 2000 existía el transporte. Hasta los años 90 todo el servicio de transporte eran propietarios de las unidades vehiculares. Cuando entramos al 90, las empresas, en lugar de crecer como empresa, aparece este sistema pernicioso de la afiliación. Es decir, las empresas no son propietarias de las unidades vehiculares, solamente afilian, es decir, alquilan la ruta. Y peor aún, en el año 97 la propia municipalidad consolida ese pernicioso sistema, creando de que las empresas podrían trabajar con unidades propias o alquiladas. Entonces, ¿qué más querían los dueños de las empresas? Simplemente alquilan la ruta. De las 385 empresas que tenemos en Lima de transporte convencional, apenas menos de 10 han alcanzado a tener casi el 100% de la flota propia. Hay 50 más o menos encaminadas en ese mismo criterio, pero los demás están lejos de ser.
Entonces, en el año 2000, en el 2001, viaja Andrade a Bogotá para conocer el Transmilenio de Bogotá, porque había empezado en Curitiba y se implementa en Bogotá, y ve con buenos ojos y dice, esto hay que hacerlo en Lima, y se inicia con el metropolitano. No es reelecto en la alcaldía y lo asume Castañeda, y Castañeda inaugura en el 2010 el metropolitano, con 9 corredores segregados. En este momento deberíamos tener 9 rutas del Pero que metropolitano actualmente con están alimentadores. saturadas. Es decir, una Es que persona, tenemos una sola. claro, pero una persona hace una fila para poder ingresar. Por Claro. ejemplo, hablando de la estación Naranjal, en el norte de Lima, hace una fila de quizá 40 minutos en la hora más compleja de la mañana y en la hora de la tarde. Y luego, claro, puede hacer un trayecto largo, pero la calidad de tiempo, espera e incluso el viaje en el transporte no es el adecuado. Definitivamente, pero ahí tenemos otro problema. El problema del metropolitano es que simplemente siguen siendo, hace 14 años, desde el año 2010 hasta ahora, solamente 15 años propiamente, funcionan los 300 buses articulados, los 254 alimentadores, no más. Por eso, pero tener, por ejemplo, mayor cantidad de buses Claro. sería una gestión de quién netamente. Por eso mismo, quería explicar eso, Giovanna. Es que el metropolitano empieza con un proyecto de 9 y solamente hay uno. Porque, ¿qué pasó en el camino? Cuando asume la señora Villarán el metropolitano, en lugar de continuar con este proyecto, y estaba listo el COSAC 2, que tenía un recorrido parecido a la línea 2 de metro, con el señor Ollanta Humala en el gobierno, suspenden este proyecto e implementan los corredores complementarios, lo que conocemos el corredor rojo, el morado, etc. Y estos corredores, de acuerdo a su proyecto, deberían tener 5,000 buses y solamente tienen 785 buses. Entonces el sentido común nos dice, con la cantidad de flota no van a poder satisfacer la demanda de viaje. Esa es la razón. ¿Qué es lo que ha pasado? Decisión política. La alcaldesa cambió de opinión y implementó otro sistema, y recién ahora, en el 2018, sale la ley 30900 con el que se crea la ATU para poder implementar el sistema integrado de transporte. Pone 4 condiciones indispensables. Primero, que sean propietarios de las unidades vehiculares. ¿Lo son del transporte convencional? No lo son. Que tengan un vínculo laboral entre los trabajadores y la empresa. ¿Eso se puede dar? No se puede dar. Que exista recaudo electrónico, no lo tienen. Esa es la razón, por ejemplo, que la delincuencia vea que eso como una cuestión vulnerable, por eso pues a estas empresas les andan extorsionando, y finalmente el control GPS para saber la ubicación de las unidades vehiculares. Esa es la razón por la que no tenemos un sistema integrado. La ATU tiene ese encargo, debe hacerlo. Tenemos un ejemplo interesante. Nosotros desde Luzamber hemos planteado ya en 2 eventos académicos la necesidad de implementar este sistema, pero con la participación del Estado. Es decir, ¿de qué forma? Los estudios señalan que debe haber 15,000 buses mayores de 9 metros. Entonces, nosotros proponemos que debería el Estado comprar 10,000 o 12,000 buses en un solo acto, con el privado. Pone una parte del dinero el Estado y otra parte el privado. Se compran los 10,000 o 12,000 buses y se da un espacio para los transportistas actuales para que ellos, formando consorcios, formen parte del sistema. Y eso se podría implementar en 3 o 5 años, inmediatamente, y se convoca una licitación de una empresa experimentada en operar el servicio. Lo que estamos señalando en la ATU es precisamente porque no hay un buen sistema de operación. Así funciona en Chile, así funciona en Bogotá, en México, en España. Necesitamos que este modelo que estamos planteando, incluso hemos averiguado cuánto costaría comprar 10,000 buses a gas. Ahora. 1.800 millones, en el caso de los buses eléctricos, 2.600 millones de dólares. 2 temas, antes que se me pasen, porque estoy escuchando las ideas y lo que usted nos dice, que suena muy bien, que nos gustaría tenerlos a todos los que usamos el transporte público para justamente tener un transporte de calidad. Lo que funcionó en algunos países, que se intentó en algún momento acá, para descongestionar las vías, el pico y placa, que circulen determinados días ciertas unidades y luego otras, dependiendo el último número justamente de la placa, ¿podría ayudar además a descongestionar nuestra ciudad? No, porque se ha ensayado en Bogotá. Se implementa el pico y placa una vez implementado el sistema integrado. Después, ¿para qué? Para desincentivar a quienes tienen vehículos propios y utilicen el sistema integrado, que les sale más cómodo, más barato y más rápido. Esa es la razón del pico y placa, y aquí no se puede implementar el pico y placa, es imposible. Encima tenemos más de 200,000, 300,000 taxis, que son los que congestionan, por supuesto. La presencia de los colectivos es porque el servicio es deficiente, si no, no habría colectivos.
Entonces, el problema es mayúsculo. Y si no se resuelve ahora, en este año que viene, el siguiente, el próximo gobierno no toma la decisión, estamos realmente condenados a que esta situación colapse de la peor forma. Hay otros reclamos también que los vemos, por ejemplo, cuando hay algunas movilizaciones, es el tema de los pasajes, que se va incrementando. Lo hemos pasado en el metropolitano, perdón, en el corredor, pero también es cierto que uno se sube a una unidad y no siempre va a pagar la misma cantidad de dinero. Incluso se topa con situaciones lamentables, que es, por ejemplo, que no respeten ni siquiera el pasaje del universitario, que está ahí Correcto. haciendo, digamos, hacer valer su derecho en medio de gritos, de maltratos, de una situación totalmente incómoda. Entonces, ¿cómo debería ser también, y si es que tenemos un camino para ir a un pasaje unificado? A ver, el sistema integrado precisamente es unificado. Hay un solo pasaje. Ujú. Ahí, ¿por qué? Porque el Estado subsidia. La ley 30.900 ya incorpora el subsidio para el pasaje. El ejemplo de la línea, para contestarte la pregunta, debo explicar la línea 1 de metro. Es un sistema de una APP en el que el Estado ha preparado la vía para que funcione la línea 1 de metro, convocó a una licitación y la empresa compra el tren y opera. Y está subsidiado el pasaje. Por eso el pasaje en la línea 1 de metro es un sol 50 y el medio pasaje 75 céntimos, porque el pasaje real cuesta 4 soles 70 céntimos. Entonces, para responder a tu pregunta, en relación al pasaje estamos en el libre mercado. El artículo 4 de la ley 27181 señala que el servicio es privado. Recién a partir del 30.900 el servicio es público transporte, por eso va a poder subsidiar. Las empresas pueden poner la tarifa, pero ¿qué dice la norma? Que ellos deben publicar su tarifario a la vista del público y no pueden cobrar más allá de lo que dice la tarifa. Pero eso no se cumple y nadie hace cumplir. Las autoridades están llamadas a hacer cumplir de acuerdo al tarifario. Y el medio pasaje es el 50% de la tarifa. ¿Cuál es No la lo que forma? establece No, cada una claro, no es así. de las unidades. Es más, les doy la información. Nosotros ya lo hemos hecho hace como 4 o 5 años. Hay que presentar la denuncia ante Indecopi. Tomen la placa del vehículo, consigan el boleto, lleven la prueba, Indecopi recibe esa denuncia y va a sancionar severamente a las empresas que estén cobrando más allá de su tarifa. Perfecto. Bueno, esperemos que la próxima vez que conversemos se puedan tener ya algunas mejoras, Ojalá, Giovanni. algunas mejoras porque realmente el sistema, digamos, de movilidad en general cada vez es más Claro, caótico. de 2 a No 4 solo horas de Lima, pérdida, no todos solo los Lima, días. sino en distintas regiones del país. Ciertamente. Luis Quispecandia, muchas gracias, como Gracias siempre. también. Bienvenido Buenas a noches. RPP, Gracias. presidente de la ONG Luz Ámbar. Una pausa y volvemos para conversar con Lourdes Giusti. Ella es decana del Colegio de Arquitectos. Vamos a hablar un poco del tipo de suelos, zonas seguras, no solo en distintos distritos, sino en regiones en general. Vamos a ver el mapa del Perú e información importante que vamos a compartir con ustedes en breve.